Bueno, ya estamos pasando un minutito de las 9 de la mañana y es momento de darle la bienvenida e iniciar la charla con el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira. Son días importantes, días de transición de gobierno y mucho trabajo. Bienvenido, ¿cómo anda? Muchas gracias. Y a propósito, gracias por invitarnos. Gracias por venir a conversar con nosotros. A propósito de la transición, ¿complica en algo el diálogo que se viene teniendo con el gobierno actual, la firma del acuerdo con las empresas para la construcción de Arasatí? Los diálogos son civilizados. El problema es si las decisiones son adecuadas o no. ¿Y esta decisión es adecuada? Para nosotros no. Desde que ganó la presidencia de Yamandu Orsi hemos dicho públicamente una y otra vez que dejaran este tema al gobierno electo, que el gobierno actual no había sido ratificado, que una obra de este tipo condiciona el funcionamiento futuro de OCE y lo pone en riesgo en términos de inversión de agua potable y saneamiento, que claramente tiene contraindicaciones de los científicos, de los académicos, de las personas vinculadas al ambiente, de las personas que son productoras de la zona, y con todos estos informes igual se firma. O sea, hacen de cuenta que el conocimiento que tiene el Uruguay en esta materia no vale. Hacen de cuenta que la posición del gobierno electo no vale. Hacen de cuenta que un tema de esta importancia lo pueden hacer a un mes de irse del gobierno. Yo creo que es inadecuado, es absurdo, pero bueno, tiene derecho a hacerlo. Obviamente luego el gobierno analizará las medidas ulteriores, pero claramente es una posición incómoda para el Frente Amplio, porque claramente creemos que en estos procesos, entre que se da la elección y que se va el actual presidente, no se debería tomar decisiones de este tipo que de alguna manera hipotecan económicamente a la OCE, ya que van a pedir un crédito cercano a los 300 millones de dólares, pero que luego lo vamos a pagar en cerca de 900. Es decir, ninguno de nosotros tomaría un crédito de ese tipo. Con lo cual, digamos, económicamente es un desastre. Yo diría que esto, junto con las presupuestaciones absurdas en ACE, muchas de ellas no, por supuesto, que eran funcionarios asistenciales, pero otros son amigos. Y volvemos al amiguismo, ¿no? Como lo han denunciado tanto el director de los trabajadores como de los usuarios. Es decir, ¿por qué no lo votan? No porque no quieran presupuestar gente que esté en comisión de apoyo trabajando en un hospital. Es porque cuelan dentro de las listas gente que las trajo el actual gobierno para ser trabajadores de confianza según consignan. Con respecto a Arasatí, Pereira, al Frente no le basta con la argumentación que hace el gobierno, que dice, bueno, nosotros tenemos responsabilidad de gobernar hasta el 1 de marzo, entendemos que la obra es necesaria y por tanto firmamos el documento. Y anexo a esto le pregunto, ¿el Frente eventualmente puede, o el gobierno electo puede eventualmente rescindir el contrato? ¿Están pensando en rescindir este contrato? A ello le corresponde al gobierno. El Frente lo que puede dar es una opinión política de que es inadecuado. Luego el gobierno tiene que analizar el país, qué le sucedería al país si una decisión de este tipo se tomara. Y eso no lo va a hacer el Frente Amplio como organización política, sino a quienes les toca gobernar. Claramente el Poder Ejecutivo electo para el futuro periodo ha mostrado una posición contraria al proyecto. A través del ministro Edgardo Ortuño fue claro sobre los daños que esto le va a traer al Uruguay en términos económicos, en términos ambientales. Sin embargo, ¿tiene autorización ambiental por parte del Ministerio esta obra? Miren, todas las críticas que ha escuchado usted del mundo ambiental, de la ciencia y de la academia, yo de hecho los convoqué al Frente Amplio, escuché gente que no participa de las filas del Frente Amplio, que no son frente amplistas, con críticas terribles, productores de la zona. ¿Y por qué cree entonces que tiene una autorización ambiental? Y yo no lo sé. No lo sé. Porque ahí hay técnicos que analizaron el proyecto y el impacto. Lo que digo, la mayoría, o la enorme mayoría de quienes trabajan los temas de impacto ambiental tienen una posición negativa. ¿Cómo luego tiene una aprobación ambiental? Lo tendrá que explicar el ministro Bouvier. ¿El Frente Amplio podría disolver este contrato una vez que se asuma la presidencia? Bueno, lo va a analizar el gobierno. Lo que sí decimos es que es una decisión que le pedimos al presidente que no la tomara, que se la dejara al nuevo gobierno y que le dejara la responsabilidad al nuevo gobierno. Y el presidente decidió, desde mi punto de vista, caprichosamente firmarlo. ¿Y qué lectura hace de esto? Y bueno, son decisiones mal tomadas y que le traen al Uruguay perjuicios muy importantes, tanto en términos ambientales como en términos de la seguridad económica de OCE. Es decir, es una decisión muy errática, como han tomado muchos este gobierno. Como presidente del Frente Amplio, ¿promovería o está dispuesto a promover justamente que el gobierno electo
¿Resuelve una rescisión de este contrato? No, yo voy a promover que lo estudien, como el gobierno se ha comprometido a hacer. ¿Y esto inhabilita la posibilidad de Casupá? Bueno, esto inhabilita el funcionamiento de OCE. OCE tiene más o menos una ganancia de lo que va a pagar de cuota por la obra de Casupá, por la obra de Arasatí. De forma que lo que inhabilita en principio es dejar a OCE en la ruina. Entonces tendrá que el gobierno central asistir a OCE y esto va generando distintos desbalances. Insisto, el gobierno lo va a analizar, pero claramente es un mal negocio que favorece a privados, claramente es un negocio que no resuelve el tema que se plantea, claramente tiene un problema sobre el sector productivo en áreas que son altamente productivas. Me refiero a áreas de San José que son altamente productivas para quienes ahí producen y genera, además, daños en la economía de OCE. Y al mismo tiempo tiene críticas severas y al mismo tiempo hay muchos constitucionalistas que creen que violenta la Constitución, en tanto hace bastante tiempo, en el 2004, se votó una reforma constitucional vinculada al agua, que habla de quién maneja el agua en Uruguay, que es el ¿Pereira condiciona el funcionamiento de OCE, la firma de este contrato? Bueno, de acuerdo a nuestros compañeros, lo deja en serio riesgo, sí. O sea, ¿pero eso qué significa? Por ejemplo, que puede haber demoras, puede haber fallas, no va a haber dinero para bueno, no va a haber reparaciones. dinero para saneamiento, para reparaciones, para agua potable. Tendrá. ¿Condiciona lo que estaba el previsto gobierno para algunos verá, puntos del país a nivel del saneamiento, por ejemplo? El gobierno verá cómo lo resuelve, porque alguien lo va a resolver y es el gobierno que llega y nosotros nos vamos a hacer cargo. Pero podrían haber tenido la actitud de dejarle este problema al Frente Amplio, sobre todo cuando el Frente Amplio prioriza Casupá. Y ganó el gobierno, y lo ganó legítimamente en una elección. Tomar esta decisión a un mes de irse parece una actitud más de capricho, o por lo menos lo veo así, que de política pública que mejore las condiciones de agua potable para el área metropolitana. Claramente todos los informes que tenemos van en dirección contraria a hacerlo ahí. En todo caso, hay algunos científicos que proponen tirarlo más hacia el oeste, a Bocas de Cufré o incluso a Juan Lacase. Eso tiene otro costo, pero garantiza todo el tiempo de agua dulce. Hay otros científicos que plantean el problema de las cianobacterias y de la calidad del agua. Entonces, teniendo todos estos problemas arriba de la mesa, ¿cuál era la necesidad de firmar el contrato Con a un mes de irse? panorama, el que aparece más complicado entonces, entiendo, es el equipo económico que va a tener que repartir un poco más la torta y dedicar algo de plata para OCE. Con este panorama aparece complicada la sociedad uruguaya. Los productores de San José, todos los que vivimos en el Uruguay y creemos que esto va a tener problemas ambientales. También no, pero me refiero al todos funcionamiento de la aquellos OCE. que consideran que esta obra va a tener perjuicios económicos para la OCE, y la OCE es de todos los uruguayos y uruguayas, claramente es un problema que el Frente Amplio viene denunciando desde el mismo momento que se presentó este proyecto y que no lo miramos, no lo balconeamos. Hablamos con los científicos uruguayos, con la academia, con la universidad, con organizaciones vinculadas al ambiente y fuimos construyendo una posición negativa en relación al proyecto, no por porfiado, sino porque había evidencia científica que indicaba que este proyecto es una macana para el pueblo uruguayo. Volviendo a poner el foco en la transición, esto, por ejemplo, se suma a la decisión del presidente de flexibilizar las evaluaciones ambientales para proyectos forestales. ¿También complica? Ni que hablar, pero bueno, eso llegaremos y no seguirá. Lo que digo es, se están tomando decisiones y haciendo propuestas que bien podrían esperar al próximo periodo. Proponen a Bustillo para que sea... ¿No compromete esa visión que tiene Uruguay de seguridad jurídica, de cuando se firman acuerdos? Sí, pero no pueden hacer cualquier cosa. Usted no puede cambiar cualquier cosa en el último mes del gobierno. No, la práctica uruguaya para el cumplimiento de estos acuerdos es que ningún presidente innova. Ningún presidente toma decisiones en su última semana de mandato, ni en su último mes de mandato. Administra las decisiones que ya tomó. Cuando se toman decisiones de ese tipo, hay que reverlas. Porque acá sí se está vulnerando un acuerdo no escrito de no innovación en el periodo que se está transitando, precisamente de un periodo a otro gobierno y donde no fue reelecto el actual gobierno. Entonces, es decir, uno podría entender estas decisiones si hubiera ganado el Partido Nacional. Son inentendibles con la victoria del Frente Amplio, que se podrá asumir o no, pero ganó el Frente Amplio.
¿Se tensó el diálogo entonces? No, yo dije que es el diálogo civilizado, lo que no quiere decir que haya acuerdo sobre el punto cero de donde va a empezar Uruguay el próximo gobierno. Ahí no hay acuerdo. Obviamente, si ACE debe 100 millones, aproximadamente 90 millones aproximadamente de dólares a los proveedores de ACE, nos dejan un problema grande. Cuando se fue el Frente Amplio había dejado una deuda de 10 millones. O sea, para que vean las diferencias. El otro día hubo una conferencia de prensa donde se aseguró ACE, que prácticamente el endeudamiento es el mismo, el de ACE lo mantuvo con respecto al inicio de este periodo y que las presupuestaciones de cargos que usted mencionaba al inicio de la entrevista, solamente el 16% corresponde a cargos que no son directamente asistenciales. Y pero Marcelo solamente... también decía que él formó parte del directorio anterior cuando era oposición y que él había firmado decisiones similares a estas, que no entendía por qué ahora el cambio de actitud. Los similares a estas yo creo que no es verdad. Y bueno, iremos mostrándole a la gente las decisiones que tomaron. Si usted lleva un chofer para trabajar con usted durante el periodo que va a ser director de ACE o presidente de ACE, ese no es un cargo que haya contratado ACE para la cuestión asistencial, es un cargo de confianza. Y como en todos los lugares del Estado, se va cuando se va el gobernante. ¿Cómo se logra transferir eso a una presupuestación, como han denunciado los directores por trabajadores y usuarios? Bueno, claramente es algo que como mínimo es llamativo, pero porque estoy siendo sumamente educado, porque soy consciente que estamos en la transición. Si usted empieza a mirar la cantidad de pequeñas decisiones que se van tomando, la propuesta de que Bustillo sea embajador en Perú en el último mes del gobierno, son todas decisiones desde mi punto de vista desacertadas. Pero no pasa siempre con las transiciones que siempre se toman algunas medidas yo nunca lo vi, ¿usted lo vio? Bueno, me recuerdo por ejemplo el tema de las tarifas. La transición pasada, el gobierno no toma la decisión de aumentar las tarifas cuando tenía que haberla tomado y la tuvo que tomar la calle. Pero bueno, pero eso es una decisión de político. Usted puede aumentar las tarifas o no, pero no está innovando. Puede tomar esa decisión o no. Como el gobierno pudo haber tomado una decisión de poner estas tarifas un poco más altas, un poco más bajas y acordarlas con el gobierno actual. Y sin embargo tomó la decisión correcta de colocar el aumento de tarifas que pretendía. Pero esta lógica que permea muchas veces las actitudes de quienes tienen responsabilidades públicas de acomodar gente, como hacen en las intendencias del interior, y por eso es que no votaron el proyecto de ingresos por sorteo, por concurso, y el senador Peña denunciaba en aquel momento, con mucha claridad, que él había tenido que llamar a intendentes blancos porque le echaban trabajadores del Partido Colorado por entrar a un baluarte colorado. Imagínense ustedes la vida de un frente amplista en esos lugares. No puede poner una bandera ni adentro de su casa. Entonces, digamos, hay momentos que hay que decir, hay que cortar con esta circunstancia en donde el abuso, en donde el amiguismo, en donde el clientelismo permea, y hay que decir qué lugares podría colocar un eventual gobierno. Pero y eso es en un proyecto de ley, ¿no? ¿Cómo convive todo esto? La transición con estas situaciones puntuales que imagino preocupan al Frente Amplio. A la gente. A la gente, pero al Frente Amplio como fuerza política, proyectando lo que será un próximo periodo de gobierno, analizando continuar con el Frente Amplio Te Escucha, el trabajo de los legisladores, las reuniones que se mantuvieron en estos últimos días, pero también las elecciones departamentales. ¿Cómo convive todo eso dentro de la fuerza política y sobre todo a nivel de la presidencia? Bueno, esta tarea recae básicamente sobre el gobierno nacional, digamos, sobre el gobierno electo. La tarea de la transición, la tarea de ver cómo quedó cada uno de los organismos, la tarea de hacer un informe para ver cuál es el punto cero efectivo en que el nuevo gobierno toma, con qué deuda, con qué déficit, con qué problemas concretos y que nuestro pueblo sepa. Pero al mismo tiempo hay que actuar para cumplir con las 48 medidas prometidas en el Real de San Carlos de Colonia. Y al mismo tiempo eso implica que el Frente Amplio salga a recorrer el Uruguay nuevamente y converse con las organizaciones y con nuestro pueblo sobre las urgencias, sobre cuáles son las prioridades, sobre cuáles van a ser los ritmos. Y al mismo tiempo debe atender con sensatez, serenidad, pero también con firmeza, las elecciones departamentales en donde el Frente Amplio juega mucho. Es decir, el Frente Amplio tiene enormes posibilidades en ganar en varias intendencias, tiene posibilidades de disputarlas todas. En 12 departamentos fue primera fuerza política y en 7 fue segunda. Es decir, en todas estaría en condiciones de competir y lo que vamos a trabajar ya con algunos datos arriba de la mesa, me refiero con algunas encuestas arriba de la mesa, con algunos elementos de los departamentos que pueden servir para la campaña, empezando a delinear esa campaña en cada uno de los lugares. Es verdad que el Frente Amplio
puede y aspira a gobernar también la territorialidad, que ahí también cambia la vida de la gente, ¿no? Ahora vamos a hablar de las departamentales, pero puntualmente y cortito sobre la transición. Usted decía al pasar allí que queremos tener una información certera con la rendición de cuentas sobre la situación financiera que va a encontrar, la situación económica que va a encontrar el gobierno. Hay algunas dudas, O'Donnell ha planteado algunas dudas. Usted sabe, seguramente ya lo leyó o lo escuchó, Javier García dice que de alguna manera lo que está haciendo el Frente Amplio es alfombrando el terreno para eventualmente colocar más impuestos. Pero yo no puedo discutir con la ansiedad de Javier García. El presidente Orsi dijo no va a haber impuestos en este tiempo. Lo que no quiere decir no mirar exoneraciones fiscales que el Uruguay da, no mirar el IVA personalizado para que con el mismo impuesto no pague lo mismo el que tiene un salario de 20.000 pesos que el que tiene dinero infinito. Y bueno, eso se está trabajando. Es decir, hay medidas de gobierno que estaban planteadas en nuestro programa para trabajar sobre cómo hacer crecer al Uruguay. Hay mucho escrito dentro del programa, hay mucho conocimiento tanto en el ministro de Economía como en otras áreas del Estado, como la OPP. Hay que pensar en ese crecimiento para luego distribuir. Esta es una herramienta. Hay que pensar en cómo se gestiona mejor el Estado uruguayo, pero al mismo tiempo, insisto con esto, hay que pensar cuál es la circunstancia que nos permite desarrollar la mayor cantidad de uruguayos. Hay uruguayos que están viviendo muy mal. Cualquiera de los que estamos viviendo acá en el centro ve cómo crece día a día las personas en situación de calle. Jóvenes, no todos sin formación. No es verdad que todos esos jóvenes sean sin formación, sino que han tenido diferentes problemas, con lo cual el Frente Amplio tiene muchos desafíos vinculados a la salud mental, vinculados a la salud, vinculados a la educación, vinculados a la inclusión social, y no tenemos derecho a defraudar, digamos. Bien, hablando de las municipales, Pereira, usted decía por allí al pasar, empiezan a aparecer algunas encuestas. El otro día se publicó que el nivel de aprobación de la gestión Frente Amplista del Montevideo es la más baja en los últimos tiempos, de las últimas gestiones. ¿Usted cree, como presidente del Frente, que la coalición de izquierda corre riesgo de perder el poder acá en Capital? No. No lo creo yo, ni no lo cree nadie que haga encuestas, no lo cree la mayoría de los montevideanos. Eso no quiere decir que no hagamos una campaña profesional, que no tengamos un proyecto para Montevideo que siga transformando la ciudad. Eso no significa que no trabajemos como si efectivamente hubiera posibilidades de perder, porque eso hay que tenerlo siempre como posibilidad. Hoy lo que indican las encuestas es que va a ganar el Frente Amplio. ¿Eso nos puede dejar tranquilos? No, eso nos tiene que hacer trabajar mucho en la dirección de volver a conquistar un gobierno y volver a transformar cuestiones que todavía no hemos logrado transformar a fondo, ¿no? Y mientras tanto, este proceso con 5 nombres que tiene el Frente Amplio arriba de la mesa... Bueno, el problema es no tener nombre. Tener nombre no es un problema. Complica. Algunos no son muy conocidos por la gente, ¿no? Bueno, Tabaré era poco conocido por la gente. Cuando fue era presidente de Progreso, tesorero de la AUF. Era conocido en Progreso y en La Teja. Por la gente, yo no lo conocía. Por decir a alguien que militaba en el Frente Amplio. Y terminó siendo nuestro intendente, 2 veces presidente del Frente Amplio. Es decir, el conocimiento también te lo puede dar una campaña, un intercambio. Creo que hay cantidad de compañeros que tienen experiencia para gobernar Montevideo, conocimientos para gobernar Montevideo, son nombres desde mi punto de vista potentes. Y bueno, la departamental, el plenario departamental va a decidir qué 3 van a competir por ser intendente o intendenta. El 10 de febrero. El 10 de febrero. Pero bueno, se va a trabajar para tener el mejor elenco, el que tenga más apoyo y que efectivamente construya un proyecto de departamento, un proyecto de ciudad que permita soñar a los uruguayos también con el momento de felicidad que uno tiene cuando vive en su ciudad. Porque esta no es la ciudad de los montevideanos, esto es la ciudad de los uruguayos. Es la capital de todos los uruguayos. No tenemos que pensar Montevideo como el lugar donde habitamos los montevideanos, sino el lugar donde vienen todos los uruguayos o donde deberían poder venir todos los uruguayos. Ese proyecto se está terminando de construir. ¿Puede surgir algún otro nombre adicional a estos 5? Bueno, hasta el 3 de febrero puede surgir. Pero está claro que van a ser 3, ni 1 ni 2, van a ser 3. Van a ser 3. Sí, van a ser. ¿Cuál es la hipótesis de máxima que tiene el Frente Amplio para ganar las municipales? ¿Las 12 en las cuales quedó primero? No, la hipótesis es disputarlas todas. A mí me va a decir que quiere ganar las 19. Porque sabe que yo quiero ganar las 19. Después... O pues sabe que no va a ganar las 19. Por eso le digo la hipótesis de máxima. Pero nadie va a ganar un partido. Imagínense con la dificultad que tiene el GOES que el técnico le dijera a este partido no lo podemos ganar.
Bueno, subieron. Porque vamos a jugar, pero por eso, si el técnico le dijera a los jugadores no los puede ganar, no lo ganarían nunca. Se decía que el Frente Amplio no iba a poder ganar nunca en Artigas. Un día ganó en Artigas. Que no iba a poder ganar nunca 33. Un día ganó en 33. Que no iba a poder ganar en Florida. Un día ganó en Florida. Que no iba a poder gobernar Maldonado. Gobernó durante 10 años en Maldonado. Se decía que Montevideo era colorada, hasta que pasó a ser Frente Amplista. Se decía que Canelones era un lugar inexpugnable del Partido Colorado, hasta que gobernó Carámbula 10 años y luego Orsi 10 años y ahora está de candidato a Leñani y pienso que va a volver a ganar y va a generar otro proceso. Entonces, digamos, uno tiene que tener esa aspiración y yo por lo menos la tengo. Luego sí tenemos en algunas encuestas que nos dan posibilidades mayores en varios departamentos. Hay un tema que ha estado particularmente durante toda la campaña y sigue estando, sobre todo en este periodo de transición, tiene que ver con Venezuela. Y ese pedido que realizó el Partido Colorado de invitar a la asunción de Orsi el próximo 1 de marzo a Edmundo González, ¿hay posibilidad que esto suceda? ¿Se va a invitar a Maduro? Ni Trump ¿Qué se viene analizando? Edmundo González. Miren que ya este país vio la vergüenza de haber reconocido a Guaidó como presidente de Venezuela. Y nadie se hace cargo. Es decir, personas que se hacían cargo de que Guaidó era el nuevo presidente. Entonces hay que tener prudencia. ¿Es legítimo el gobierno actual de Venezuela? Desde mi punto de vista, no. El Frente Amplio emitió una declaración que decía que iba a esperar los pronunciamientos del Centro Carter y de la ONU. Los dos pronunciamientos no legitiman la victoria electoral de Maduro. Además, cuando se desarrolló la elección en Uruguay, yo hablé con la señora que fue en nombre del Centro Carter, una de ellas. Sí, una funcionaria que dijo que las vio y que ella no podía garantizar el triunfo a nadie, ni de Maduro ni de nadie, con lo cual las elecciones están sin legitimar un presidente. En función de no hay legitimación, el Frente Amplio no legitima al gobierno Maduro. Luego, ¿qué va a hacer Yamandú? Es una historia del gobierno. El Frente Amplio no legitima al gobierno Maduro porque no ha visto, porque no se han mostrado las actas. De la misma manera que no hemos visto las actas que dice Edmundo tener. O sea, ¿cabe la posibilidad que no se invite ni a uno ni a otro? Sí, claro. Cabe, pero no es una decisión que vaya a tomar el Frente Amplio. Bien. Pereira, le consulto, como presidente del Frente Amplio, la coalición, ¿está evaluando hacer alguna suerte de homenaje a José Mujica? ¿Quién? El Frente Amplio. Si no, le entendí la oposición. Sí. No. Si el Frente Amplio está pensando... De hecho, hemos conversado con él y de hecho, por iniciativa de distintos artistas, empezó a surgir una canción para Mujica, que varios intérpretes de carácter internacional y nacional pudieron sumarse, desde Rada, que es su amigo, el Flaco Castro, León Gieco, Sabina, Silvio Rodríguez. Eso es un homenaje. Hay muchos compañeros y compañeras que hemos estado con él en las últimas horas y es alguien que todavía está dispuesto a contribuir al Frente Amplio. Entonces también homenajear a quien todavía está militando, con las pocas fuerzas, con las herramientas que tiene, ayuda al Frente Amplio a seguir creciendo, a seguir pensando el futuro. Bueno, yo creo que ese es el mejor homenaje, el legado que nos deja. Nosotros se los estamos agradeciendo de mil maneras, los músicos de una manera, la gente de la cultura de otra manera, quienes militamos con él de otra manera. Yo creo que es uno de los grandes hombres que ha tenido el Uruguay, uno de las grandes personas, probablemente el político más conocido en el mundo del Uruguay. Bueno, ese homenaje la gente te lo hace sentir día a día y seguro que Pepe lo sabe. Es decir, hay que dejarlo tranquilo a Pepe, no hay que ir todos los días a visitarlo. ¿Se ha reunido con él en los últimos días? Sí, el lunes pasado. Y fue una charla larga, profunda, de orientación hacia dónde pensábamos dirigir el Frente Amplio. ¿Qué le dijo? Nosotros construimos un documento que tiene algunas de estas variables. ¿Qué orientación le dio en la última reunión? ¿Qué consejo? No, más que orientación, da la sensación que lo aconsejó. Estamos conversando hace años y lo estamos haciendo periódicamente en el sentido de que cuando uno ve una fuente de inspiración o una fuente de aprendizaje, lo que tiene que hacer es prenderse a ella, ¿no? Es tomar esa agua pero no consejos concretos, pero sí formas de actuar, digamos. Por ejemplo, en el FAT Escucha, cuando fuimos a plantearle esta idea, que a él le pareció muy buena y que de hecho la apoyó y participó en San José y en Colonia, ¿no?
y esto no fue hace 100 años, esto fue hace apenas 2 años. Él nos planteó que los dirigentes nos quedáramos en la casa de compañeros por los vínculos que ahí se generan, por el ahorro que le significa a la organización política y realmente que terminada esa larga trayectoria de visitas a organizaciones, que fueron 2.000 organizaciones en 303 localidades, me quedé siempre con la sensación de que ese aprendizaje nos había generado vínculos más profundos con las departamentales del interior, con los compañeros que viven en ese departamento, que nos había posibilitado tener charlas y entender los problemas de la territorialidad. Así que no era solo una cuestión económica. Y ahorramos plata, claro. La secretaria de Finanzas, la presidenta de Finanzas del Frente Amplio, sumamente feliz. Pereira, ya en el final le quiero preguntar por una situación que también ha ocupado las noticias en estos últimos días, tiene que ver con Conexión Ganadera, este negocio entre privados vinculado al agro. ¿Puede afectar a futuro algún tipo de situación? Es un negocio entre privados. Yo no soy un experto en el tema, las cifras me asustan, pero bueno, es un problema que conviene, desde mi punto de vista, analizarlo en profundidad y no generar más incertidumbre de la que hoy tienen quienes fueron damnificados. He escuchado a gente que sabe más de esto del tema sobre la preocupación que genera que negocios entre privados puedan generar una estafa de este tamaño y que de alguna manera debería regularse. Y he escuchado... el Banco Central, como dice... Bueno, puede ser. Y he escuchado a hombres del Partido Nacional diciendo que no es la regulación lo que resuelve el problema, que hay que desconfiar de aquellos que ofrecen tasas tan importantes en negocios de este tipo. Bien. De todas maneras, me da la impresión de que es para expertos en la materia y yo no lo soy. Simplemente sí me preocupa que Uruguay siga siendo un país de certezas, ¿no? Entonces, digamos, calculo que en algún momento sabremos toda la verdad y podremos tener una opinión con nuestros expertos más clara. Bien. Tengo claro que nuestro ministro entrante lo está analizando, lo está estudiando con otros expertos en la materia. Es un tema delicado, pero tampoco conviene agitar fantasmas, ¿no? Porque luego el Uruguay tiene que seguir desarrollándose. Muchas gracias por estos minutos. No, muchas gracias a ustedes y un saludo a Milita Alfaro, que fue declarada ciudadana ilustre, además de misionera, que es muy importante, ser misionera en Uruguay. Es un gran aporte a la cultura uruguaya. Muchas gracias.